Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Firmes en la Fe. Si nos mantenemos fieles a Dios, si confiamos plenamente en Él, jamás seremos movidos de esa posición, porque Dios así lo promete y nos ayudará siempre. Los justos, las personas que han sido justificadas, que han sido declaradas inocentes mediante su arrepentimiento y por el sacrificio de Cristo, y han aceptado este sacrificio y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, y además viven una vida justa y honrada, reciben siempre la ayuda de Dios para mantenerse en esa posición de firmeza y de seguridad. En el libro de Proverbios capítulo 10 versículos 29 al 30, Salomón declara lo siguiente: el camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Andar en los caminos del Señor es como estar protegidos en una fortaleza para aquellos que viven en integridad, pero los que hacen maldad serán destruidos y no tendrán ningún tipo de fortaleza que los libre de su ruina. Los justos nunca serán movidos de su posición de firmeza, pero los perversos, las personas malas, serán quitadas de la tierra. Quizás puedas decir: yo vivo y ando en los caminos del Señor, en cambio los problemas se me acumulan y estoy perdiendo la paz. Existe una forma para mantenerse firmes en medio de las dificultades y de las crisis. El apóstol Pablo, durante toda su vida de servicio al Señor, no le faltaron problemas de todo tipo. Necesidad, fue perseguido, encarcelado, traicionado, asaltado por ladrones, naufragios, enfermedad. Y en Filipenses capítulo 1, 20 al 21, cuando escribe esta carta, recordemos que estaba preso. Dice así: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Y en la misma carta a los Filipenses, pero ahora en el capítulo 4, versículos 11 y 12, añade lo siguiente: no que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. La mayoría de la gente en esta circunstancia buscaría un culpable. Pablo, en cambio, fijó su mirada no en los problemas, sino en aquel que se los podía solucionar, y comprendió que sólo debía confiar en la gracia y en la ayuda de Dios. Jesús mismo le dijo así cuando le pidió que le librara de ese aguijón en su carne que suponía todo su sufrimiento. ¿Cómo Pablo pudo mantenerse firme y ser fiel en medio de tantos problemas? Leemos en la segunda carta, también a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, donde Pablo confiesa que después de pedirle a Jesús que le librara de tantos problemas, le declara el apóstol, cada vez él me decía: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios, que es el poder que nos capacita, es todo lo que necesitamos. El poder de Dios actúa mejor en medio de nuestra debilidad. De ahí que debemos ser humildes y reconocer que dependemos de su gracia. Así que deberíamos jactarnos más en nuestra debilidad que en creer en nuestra propia capacidad. De esta manera el poder de Cristo puede actuar en y a través de nosotros. Por eso en Filipenses 4:13 declara el apóstol con rotundidad: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Si en tu vida estás atravesando problemas, toma el ejemplo de Pablo. Empieza a ser humilde y a reconocer tu debilidad e incapacidad para resolver algunos problemas. Mira a Jesús,
No mires a los problemas, busca su ayuda a través de su palabra. Deposita toda tu fe y confianza en Él y recibirás la gracia de Dios, el poder capacitador que te ayudará, formando una sinergia, o sea, una unión de fuerzas contigo. Dios hará que salgas vencedor. Dios es un Dios todopoderoso y nada hay imposible para Él. Así que confía en Él, ocúpate de lo posible y busca su ayuda para superar lo imposible. Y si Dios tiene que hacer un milagro, lo hará para que salgas vencedor. Jesucristo, que también fue experto en sufrimiento, sabe y comprende nuestra situación. Si confiamos en Él, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, hará que su poder actúe en nuestro favor. En su segunda carta, el apóstol Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si no permanecemos firmes y fieles a lo que Cristo nos enseña, Dios se apartará de nosotros. Pero si nos mantenemos firmes y fieles en lo que Cristo enseña a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre a nuestro lado para unirse a nosotros, unir fuerza y superar cualquier situación, por difícil que nos parezca. Su gracia nos capacitará para hacerlo. Quiero terminar con unas palabras en el Salmo 37, versículo 5, donde David declara lo siguiente: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Pon tu vida, quiere decir, en sus manos, confía plenamente en Él, mantente firme en tu fe, y Él actuará en tu favor. No hay nada ni nadie que se resista al poder de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.